Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un material que es, la verdad, una joya. Se llama Secreto del Triángulo Mágico. Y a primera vista uno podría pensar que es un cuento para niños, pero en realidad es un mapa, casi un manual de instrucciones sobre la geometría del ser. La historia nos presenta a Chispa, que es un punto, un puntito diminuto que se siente insignificante. Y pues, su sueño es ser redondo, ser luminoso. Así que nuestra misión hoy es desentrañar cómo este cuento usa conceptos matemáticos que todos conocemos, ¿no? Triángulos, círculos, esferas, pero para explicar ideas súper profundas sobre las virtudes, la salud emocional y el crecimiento. Y de una forma muy sencilla. Y fíjate que eso es lo verdaderamente fascinante. Cómo el texto agarra algo tan abstracto como un teorema matemático y lo convierte en una fórmula para la vida. No estamos hablando de la geometría que nos daba dolores de cabeza en la escuela, para nada. Es más bien lo que podríamos llamar una geometría del corazón. El viaje de Chispa con su guía, que es una luciérnaga llamada Geometría, y otros animalitos sabios, es una metáfora. Una metáfora de una transformación que está al alcance de cualquiera, sin importar la edad. Es como si nos dijera: el bienestar no es un misterio, es una construcción. Me encanta eso, geometría del corazón. A ver, vamos a empezar a desglosarlo. La aventura de Chispa arranca cuando la luciérnaga Geometría le presenta el primer gran concepto, el triángulo mágico. Se lo dibuja en el aire y le dice que no es una figura cualquiera. Sus tres lados son, en realidad, tres tesoros, tres virtudes. Así es. Y el relato es súper inteligente en cómo lo presenta. Cada lado lo explica un animal que encarna esa virtud. Empecemos por la base, el suelo. El búho Claridad explica que este lado, el cateto adyacente, es la verdad. Pero, a ver, ¿qué tipo de verdad? No una verdad filosófica y compleja. Es simplemente lo que es. Es la honestidad de reconocer: tengo hambre, o estoy triste, o no entiendo esto. Es el punto de partida. Y la idea es que cuantas más verdades te atreves a reconocer de ti, del mundo, pues más larga y sólida se vuelve esa base. Sin eso, todo lo demás se tambalea. O sea que la verdad es el cimiento. Tiene todo el sentido del mundo. Y luego el relato habla de la altura, ¿no? El lado que se eleva, el cateto opuesto. Esa es la belleza. Y nos la presenta la mariposa armonía. Esta es como la parte que aspira, que va hacia arriba. Es apreciar un atardecer, emocionarte con una canción o, no sé, el simple acto de ordenar tu cuarto para que se sienta bien. Cada vez que creamos o apreciamos la belleza, esa línea vertical crece. Y aquí viene la conexión, el puente. El tercer lado, el más largo, la hipotenusa, es la bondad. El venado corazón lo describe justo así, como el puente que conecta la verdad con la belleza. Y ojo, no es un sentimiento, es una acción. Es ayudar, es compartir, es escuchar. Y el venado da una pista que es crucial. Dice que la bondad no es algo que uno decide tener y ya, sino que es una consecuencia, casi matemática, de las otras dos. Un momento. A ver, ¿me estás diciendo que la bondad es un resultado matemático? Suena un poco frío, ¿no? ¿Dónde queda la intención, la empatía? Esa es justo la reacción de Chispa y es el gran giro del relato. No es que sea frío, sino que es inevitable. Es que es una ley. Aquí es donde aparece un ratoncito matemático muy sabio que revela lo que llama el teorema del corazón luminoso. Y resulta que es algo que todos conocemos, el teorema de Pitágoras. La fórmula la presenta de una forma muy poética. Verdad al cuadrado más belleza al cuadrado es igual a bondad al cuadrado. O sea, a al cuadrado plus b al cuadrado igual c al cuadrado. No puede ser. Están usando el teorema de Pitágoras para esto. El mismo que yo usaba en la secundaria. ¡Qué locura! A ver, explícame qué implica esto. La implicación es la clave de todo el libro. Si la bondad es la hipotenusa, la C, por pura definición matemática, siempre va a ser más larga que la verdad o la belleza por separado. No es una opinión, es una ley geométrica. Y el texto lo hace súper fácil con el ejemplo del triángulo 3, 4, 5.
Imagina que hoy reconociste 3 verdades importantes sobre ti. Tu base mide 3. Ok, 3. Y también te diste tiempo para apreciar 4 momentos de belleza. Tu altura mide 4. Va, hago la cuenta. Verdad al cuadrado es 3 por 3, o sea, 9. Belleza al cuadrado es 4 por 4, que es 16. La suma. 9 más 16 es 25. Exacto. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Tu bondad, la acción que resulta de eso, mide 5. Es más grande que tu verdad de 3 y que tu belleza de 4. Lo que propone es revolucionario. Deja de esforzarte tanto en ser bueno. Mejor enfócate en ser honesto y en buscar la armonía. La bondad va a surgir sola. Es una consecuencia natural, como la sombra de un árbol. Eso le quita muchísima presión. No es un mandato, es una consecuencia. Pero bueno, ya entendí lo del triángulo, pero sigo sin ver cómo resuelve el problema de Chispa. Sigue siendo un punto, con una figura plana imaginaria. Quería ser redondo, una esfera. ¿Cómo se da ese salto? Esa es la siguiente gran pregunta del cuento. Y la respuesta de la luciérnaga geometría es simple y mágica. Hazlo girar. Le pide a Chispa que haga girar su triángulo mágico sobre su base de verdad, como si fuera un rejilete. Y al hacerlo, pasan 2 cosas asombrosas. Primero, el lado de la belleza, al girar 360 grados, dibuja un círculo perfecto. Y segundo, el lado de la bondad, la hipotenusa, al girar, traza un cono de luz. Un cono de luz. ¡Wow! Esa imagen es muy poderosa. No lo había pensado así. No es solo una línea, es un campo de influencia que ilumina todo a su alrededor. Como un faro. Precisamente. La bondad no es un acto aislado, genera un campo. Y ese círculo que se forma es la base de la nueva identidad de Chispa. Para explicarlo llega un colibrí, Pulso, que habla de los 360 grados no como una medida, sino como 360 posibilidades. Al crear ese círculo, Chispa ya no está atrapado en ser un solo punto. Ahora tiene un plano, un campo de posibilidades. Ok, ya pasamos del punto a un círculo. De una dimensión a 2. Pero un círculo sigue siendo plano. Le falta volumen para ser una esfera. Correcto. Y aquí entra un pez volador llamado dimensión para explicar el salto a la tercera dimensión, el arriba-abajo. Explica que una esfera es en esencia tomar ese círculo y hacerlo girar en todas las direcciones. Es tomar el triángulo original y rotarlo sobre su base, pero también sobre su altura y sobre su hipotenusa. El cuento lo ilustra con un águila mítica de 3 cabezas que hace estos 3 giros al mismo tiempo, y así teje la luz hasta formar una esfera perfecta y brillante. Entonces la esfera es la suma de todas las perspectivas posibles del triángulo. Es la verdad, la belleza y la bondad vistas desde todos los ángulos. ¡Wow! Ahora que Chispa entiende cómo formarse, el cuento se pone todavía más interesante. Nos habla de cómo es vivir dentro de esa forma circular. Sí, y para eso llega el mapache Trigon, que introduce las funciones mágicas del círculo. Es una forma bellísima de explicar los ritmos de la vida usando seno y coseno, pero de un modo que cualquiera entiende. La función seno la describe como una onda que sube y baja, como una ola suave. Representa nuestro ciclo emocional. A ver, ¿cómo funciona eso? Imagina el círculo. A 90 grados, en la cima, la onda seno está en su máximo. Es la euforia, la alegría. A 270 grados abajo, la onda está en su mínimo. Es la tristeza. Pero lo crucial, dice el mapache, no es intentar estar siempre arriba. Es entender que el movimiento es natural y que la onda siempre, siempre regresa al centro. Es un permiso para sentir todo sin juzgarlo. O sea que no se trata de estar siempre feliz, sino de entender que el ciclo completo es lo que es sano. ¿Y qué hay de la otra función, el coseno? La función coseno es otra onda, pero esta representa el ciclo de la acción, el adelante y atrás. A 0 grados, la onda está en su máximo hacia adelante. Es el impulso, la audacia. A 180 está en su máximo hacia atrás. El relato insiste en que esto no es fracaso. Es un movimiento necesario de retirada, de reflexión. Avanzar y retirarse son parte del mismo baile. La vida, según el cuento, es esta canción de las ondas, una danza armónica.
¡Qué maravilla! O sea, la geometría no solo nos da forma, también describe nuestros ritmos. Ahora, una pregunta clave. ¿De qué está hecha esa esfera? ¿Es una cáscara vacía? Gran pregunta. Llega la abeja constructora y explica que una esfera luminosa está hecha de la suma de incontables triangulitos mágicos. Y luego, el escarabajo fotón añade una idea preciosa, que cada célula, cada pensamiento, cada momento es un microsol, un pequeño triángulo en potencia esperando ser activado con su propia verdad y belleza. Y esto nos lleva a la parte más práctica del relato, la geometría de la salud. Si estamos hechos de estos triángulos, ¿qué pasa cuando se rompen? Exacto. El zorro equilibrio presenta dos modelos. El primero es la esfera perfecta, el estado de salud. Está tejida con triángulos equilibrados como el 3-4-5 que vimos. El resultado es una esfera brillante, resiliente, uniforme. Pero luego describe el segundo modelo, la esfera desinflada, que es la enfermedad. Una esfera desinflada. Me puedo imaginar perfecto cómo se ve. Sería como, no sé, cuando alguien niega que está agotado por el estrés y al mismo tiempo deja de hacer cosas que disfruta, como escuchar música. Ese sería un triángulo roto. Le diste en el clavo. Ese es justo el ejemplo del zorro. Un triángulo donde la verdad es muy pequeña. Digamos que mide 1, porque se niega el problema, y la belleza también es 1, porque no hay armonía. Si calculamos la bondad, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. La raíz cuadrada de 2 es apenas 1.4. Es una bondad débil, una acción sin fuerza. Ese triángulo raquítico crea un cráter en la esfera, un hundimiento, una zona opaca. Lo increíble es que el relato no se queda ahí, en el diagnóstico. Ofrece una solución a través de la libélula restauración. Y lo que me fascina es que no es una cura mágica, sino un proceso, pues de ingeniería personal. Es puramente geométrico. Totalmente. La sanación tiene 3 pasos muy claros. Paso 1. Agregar verdad. Es el más difícil. Implica reconocer honestamente. Sí, estoy agotado. Sí, estoy triste. Al hacer eso, la base del triángulo se alarga. Agregar belleza. Buscar activamente armonía. Poner una canción que te gusta, llamar a un amigo, salir a ver los árboles. Con eso, la altura del triángulo crece. Y supongo que el paso 3 es la consecuencia matemática. Es la consecuencia matemática. La libélula explica que, al alargar la verdad y la belleza, la bondad, la hipotenusa, crece automáticamente. No tienes que forzarla. El triángulo se repara solo y la esfera se infla de nuevo en esa zona, recuperando su brillo. Sanar no es más que un acto consciente de aplicar la geometría del corazón a las zonas dañadas de nuestro ser. Es increíblemente empoderador. Y a medida que el cuento se acerca al final, los conceptos se vuelven todavía más integradores. Por ejemplo, se revela que la esfera no es sólida, sino algo mucho más dinámico. Así es, aparece la araña tejetodo para mostrar que la esfera es en realidad una red viva y fluida de triángulos interconectados, como una red neuronal o el tejido del universo. Y un delfín añade una distinción vital. Una red rígida, gobernada por el miedo, se rompe, pero una red fluida, nutrida por la verdad y la belleza, puede ondular, adaptarse, absorber los golpes sin romperse. La fluidez es libertad. Y todo culmina con el conejo Suma y su álgebra del corazón, que es como el gran resumen de todo esto en ecuaciones que hasta un niño podría entender. Son 3 ecuaciones finales. La primera, la esfera completa es la suma de todas tus experiencias. Cada pequeño triángulo vivido se suma para formar tu ser. Nada se desperdicia. La salud es el balance de los opuestos. Luz más sombra, alegría más tristeza, todo suma para formar el círculo completo. Intentar vivir solo en la mitad del círculo es lo que nos rompe. Y la tercera, que para mí es la más esperanzadora de todas. Es la más esperanzadora. Dice, el radio de tu esfera es igual a tu bondad. Y como ya sabemos que la bondad depende de la verdad y la belleza, la conclusión es simple. Cada vez que practicas la honestidad o creas armonía, tu radio se expande. Tu esfera de luz crece automáticamente. El crecimiento personal no es un esfuerzo de voluntad,
es una consecuencia natural de pequeños actos. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? El viaje de chispa es el viaje de cualquiera que se haya sentido pequeño. Pasar de ser un punto a una esfera de luz no es un milagro. Es el resultado de aplicar estos principios. Usar la verdad como la base firme, la belleza como la aspiración que nos eleva y confiar en que la bondad será el resultado poderoso que nos conecta y nos expande. Y sobre todo, nos deja con ese gran secreto que le revelan a Chispa al final. Nunca se es solo un punto. Siempre se es una esfera en potencia. La clave es simplemente empezar a dibujar y hacer girar esos triángulos internos que todos llevamos dentro. El relato termina con un manual del constructor de esferas, una guía muy práctica. Y nos deja una reflexión final. Una invitación a medir nuestro día no en términos de productividad, sino de geometría interior. Y esa es la pregunta que queda flotando. Si tuviéramos que dibujar el triángulo que representó el día de hoy, ¿qué tan larga sería la base de la verdad que reconocimos? ¿Qué tan alta la línea de la belleza que creamos o apreciamos? Y, como resultado inevitable, ¿qué tan expansiva fue la bondad que se generó a partir de ello?